RCR, la red que comunica y une al Perú. En esta oportunidad vamos a conversar con la autora Olga Johnson Feliú. Ella es candidata al Congreso de la República para Lima Metropolitana por el partido Avanza País, ¿no?, que encabeza el doctor Hernández Soto con el número 19. Doctora Johnson, qué gusto saludarla. Gracias por atender esta comunicación con Enlace Regional RCR, Red de Comunicación Regional. Buenos días, José. Un gusto saludarte. Buenos días a todos tus televidentes y tus radioescuchas, llevando el mensaje de Avanza País de nuestro candidato presidencial, Hernández Soto. Hablemos un poco de su trayectoria política, doctora Johnson. ¿Cómo es que se anima usted a participar en la arena política, ¿no? Por lo demás, la clase política está siendo objeto de cuestionamientos en los últimos años, un nivel de desconfianza, ¿no? Y esto por los grados de corrupción alcanzados en muchos políticos, ¿no? Naturalmente, quien ingresa a la vida política lo hace pensando con una vocación de servicio y sobre todo, ¿no?, para cambiarle ese rostro que está muy ajeno de un gran sector de la población, ¿no? Correcto, José. Mira, yo soy hija de padres emprendedores. ¿Ya? Desde que tengo uso de razón, mis papás tienen negocios de comida, restaurantes, transporte público. Mi mamá fue la primera mujer llevando transporte público, chofer transporte público, en los años 80, allá por los 80s y 90s, donde las mujeres jamás se podían ver haciendo eso. Han tenido cevicherías, restaurantes, X negocio. Entonces, yo siempre me he visto ligada al emprendedurismo. Soy abogada de profesión, tengo maestría en Derecho Civil y Ciencias Políticas, he estudiado, he trabajado en el sector privado y en el sector público por muchos años, soy especialista en saneamiento físico legal de predios del Estado. Y bueno, dije, es momento de servir, es momento que dejemos de estarnos quejando de esta política, de estos malos políticos que tenemos, y que quién más que con don Hernández Soto, de la mano de un gran economista y un gran partido como lo es Avanza País, me decidí a formar parte de este grupo. Porque, como dice Platón, no participar en política, el peor castigo es tener malos gobernantes. Y no queremos seguir teniendo malos gobernantes, estamos hastiados totalmente de esto. Ahora, en el caso de su persona, estaba revisando su foja profesional. En efecto, usted es abogada de profesión, ¿no? Tiene especialización en lo que es formalización de la propiedad, ¿no? Y este es un tema que quizá pocos lo recuerden, pero Hernández Soto, ¿no?, hacia la década del 90, ¿no?, cuando escribe El otro sendero, o cuando también da sus primeros inicios para el proceso de formalización en el país, incluso lo recuerdo con claridad, ¿no? Él, para demostrar lo engorroso que eran los trámites en el Perú, puso como una gráfica que había acumulado 93 metros de papel justamente para hacer un trámite, ¿no? Y eso fue un hecho que impactó mucho, ¿no? Si bien es cierto, se ha avanzado en los últimos años en el Perú en el proceso de formalización de la propiedad, ¿no? Pero este sigue siendo un gran reto, un gran desafío, pero además sigue siendo, creo, una demanda postergada, ¿no? Porque no solamente se trata de formalizar, y ojalá que usted me lo pueda precisar, sino esto implica incorporar a el poblador, a las personas con menos recursos, ¿no?, a ser sujeto de crédito y a la formalidad como tal, ¿no? Correcto, José. Mira, nosotros llevamos en el plan de gobierno un tema muy importante, que es la digitalización de los registros. Efectivamente, como tú lo dices, Hernández Soto fue uno de los gestores de Cofopri, de la gran Cofopri, que el día de ayer o anteayer han emitido un nuevo reglamento del Decreto Supremo sobre la Ley 31056, que es la ampliación de la formalización de posesiones informales. Norma que en la práctica, si la conocemos, los que conocemos de saneamiento físico legal, sabemos que no es efectiva, no es eficiente, lamentablemente para los pobladores. ¿Qué es lo que queremos nosotros? ¿Qué es lo que llevamos? Llevamos una digitalización de los registros. ¿Para qué? Para el acceso al crédito. Porque nosotros tenemos ya, don Hernando tiene contactos con bancos mundiales para apenas sentarse el 29 de julio en el sillón presidencial, tocar la puerta de los bancos internacionales que abrirán la banca, que abrirán los créditos para accesos a todos los peruanos. ¿Qué es lo que necesitamos para formalizar nuestras empresas?
para formalizar nuestra propiedad, para tener sucesiones y etcétera. Ahora, el tema de la formalidad, de la formalización de la propiedad, no solamente se da en el ámbito urbano, ¿no? Cuando uno empieza a revisar lo que está ocurriendo en las zonas rurales del país, el tema es mucho más preocupante, ¿no? La falta de titularidad, solamente el posicionamiento o posesión es una suerte de vida diaria, ¿no? Pero lo que falta es justamente un mayor impulso, ¿no? Hay una profusa ley, y eso está además, usted la conoce mejor que yo, ¿no? Pero ¿qué es lo que se tiene que impulsar desde el Congreso para viabilizar justamente esa formalización de la propiedad, tanto en el ámbito rural como en el ámbito urbano? Primero, como bien lo dijiste, José, no podemos tener 1.400 normas sobre los mismos temas, porque eso es lo que sucede ahora actualmente. No podemos tener normas de normas, adendas, cambios, reglamentos que no llegan a nada. Lo que hay que hacer es simplificar. Tenemos un proyecto de un texto único y ordenado para la formalización, para la formalización de la propiedad. Nosotros hemos hecho un trabajo de un Big Data, encuestas reales. Nuestro partido ha trabajado con la gente, una encuesta muy grande, y ha podido, en una pequeña muestra, observar 85.000 viviendas sin formalizar. Entonces, el trabajo tiene que ser inmediato, José, inmediato. Apenas nos sentemos, tenemos que modificar. Las personas lo conocemos, nosotros lo conocemos, sabemos cuál es el problema, porque nuestras propuestas no son de arriba para abajo. Nosotros no trabajamos en gabinete, nosotros estamos en la cancha, con el pueblo, con la gente, porque somos parte de, hemos sido escogidos de esa manera, siendo algunos emprendedores, otros médicos, abogados, etcétera, distintas profesiones. ¿Por qué? Porque conocemos la problemática. Entonces, lo que hay que hacer es modificar. ¿Modificar qué? Un texto único y ordenado para el tema de formalización, José. Ahora, ¿esto pasa, doctora Johnson, por la creación de una ventanilla única? ¿Se ha pensado en eso? Bueno, sí, hay algunos planteamientos sobre una ventanilla única, pero primero tendríamos que tener un tubo, José, para poder ordenarnos en cuanto al marco legal. Ya, y el otro aspecto que no podemos dejar al margen, ¿no? También tomando como referencia lo que ocurre en el Perú, ¿no? Si uno empieza a revisar lo que ha ocurrido en el Perú en los últimos años, uno de los grandes aspectos que están ligados a la corrupción es justamente el tráfico de terrenos, ¿no? Y si uno visita o se pone a hurgar, ¿no?, lo que está ocurriendo en los gobiernos locales, en el norte del país, en el sur, en la zona de selva, el tráfico de terreno ha avanzado de una manera incontenible, ¿no? Pero el otro hecho es que sirve ya como un elemento de presión política, ¿no? Incluso está demostrado que muchas de las autoridades llegan justamente para poder ir generando desde el control de los gobiernos locales una suerte de legalidad para los predios fundamentalmente que corresponden al Estado. ¿Qué salida se le va a dar? Porque este es un tema bastante delicado. Sí, claro, José. Uno puede levantar el teléfono, llamar, cotizar la compra de un terreno y te dicen, sí, bueno, yo te voy a dar una constancia de posesión y tranquilo, porque COFOPRI te va a formalizar en 2 años, 3 años. Entonces, esto es real, es un hecho real, lo conocemos porque lo hemos realizado en la práctica. Por eso es que nosotros llevamos en nuestra plancha de gobernabilidad a gente que es muy proba de anticorrupción, la doctora Julia Príncipe, por ejemplo. Nosotros vamos a trabajar con la Contraloría, con un control concurrente, un control previo y un control post. La Contraloría tiene que trabajar realmente sus funciones de fiscalización, porque eso es lo que está faltando, fiscalización y control. La verdad es que eso nos ayudaría mucho, porque lamentablemente los funcionarios se han corrompido en todos los aspectos. Ahora, mucho se habla, y quiero retomar lo que usted acaba de decir, ¿no?, del control concurrente de parte de la Contraloría, ¿no? Pero muchas veces no se da. Una, porque no está en capacidad, en condiciones de acompañar los procesos, muchas veces delicados, donde hay mucha cantidad de dinero que se mueve, y además es del erario nacional, ¿no? Entonces, ¿simplemente es una ley o una decisión política?
Mire, José, el tema de la Contraloría pasa desde el nombramiento del Contralor. El nombramiento del Contralor no debe ser designado por parte del Poder Ejecutivo, porque esto ya se vuelve político, se politiza. Ya tiene un corazón y una bandera política. Un Contralor no puede estar nombrado por 7 años. Ningún cargo público tiene 7 años. Los cargos públicos tienen 5 años. Entonces, desde ya tiene que haber una meritocracia, un concurso de mérito. Y luego podría ser nombrado, como en otros países, por el Congreso, elegido por el Congreso. Desde ahí tiene que cambiar, desde la matriz, para luego iniciar con el control concurrente en todas las instituciones del Estado, donde obviamente la Contraloría tiene que ejercer control. No podemos ver más compras de instituciones del Estado corruptas y que lamentablemente veamos compras de mascarillas, de alcohol, de pruebas, y lamentablemente le hayan hecho tanto daño a las instituciones, estas personas, estas autoridades que han estado con estas compras públicas. Estamos dialogando con la autora Olga Johnson Feliú, es candidata al Congreso de la República, rostro nuevo en la vida política por el partido Avanza País con el número 19. Avanza País es la agrupación que encabeza el economista Hernando de Soto. ¿Qué otras propuestas lleva el Parlamento, doctora Johnson? Nosotros tenemos que trabajar bajo 3 ejes: economía, formalización y educación y salud. Los ejes primordiales. Nosotros hemos conversado sobre la formalización, sobre el tema de la economía y la reactivación económica. Tenemos que trabajar de inmediato. Hernando de Soto es un economista de lujo, es un economista reconocido a nivel mundial. Nosotros tenemos ya contactos, como les dije, con bancos mundiales para poder trabajar la reactivación económica. Nuestro partido sabe que puede incrementar del 2% el PBI por año. Lo sabe porque ha hecho el análisis, ha hecho esta gran Big Data que te acabo de comentar, este análisis, esta encuesta nacional. Entonces sabemos cómo hacerlo. Nosotros tenemos que impulsar el tema de la educación y la salud. Yo llevo una propuesta interesante sobre el tema de salud para todos. Tenemos, nosotros, por ejemplo, tributamos como 4ª o 5ª categoría, trabajadores dependientes o independientes. ¿Por qué no se nos permite deducir de nuestro gasto de impuesto a la renta una contratación de un seguro privado? ¿Por qué solamente se ha limitado a la contratación de médicos particulares con honorarios profesionales? Así tendríamos oportunidades las personas que tributamos, que pagamos nuestros impuestos porque somos formales, en poder asistir a una clínica privada y escoger entre la salud pública y la salud privada. Ya sabemos que la salud pública colapsó, no ahorita, antes también. Lamentablemente uno solicitaba una cita para salud y tenía que esperar un mes para poder ser atendido, y eso, en algunos casos, hasta 2 meses. Entonces lo que tenías que optar era atenderte por un médico particular. Entonces, ¿por qué no podemos optar porque podamos escoger la salud privada? Y esto ampliaría la base tributaria. ¿Quiénes ganan? Las aseguradoras, gana la SUNAT, amplía la base tributaria, y gana el ciudadano, porque puede elegir entre la salud pública y la privada. Y en este momento de crisis sanitaria es urgente que nos pongamos todos juntos, privados y públicos, a trabajar. Doctora Olga Johnson Feliú, candidata al Congreso de la República, con el número 19 por el Partido Avanza País. Ha sido grato conversar con usted. Le agradezco la amabilidad de su parte. Muy gentil. Buen día. Muchas gracias, José. Y este 11 de abril, recuerda, marca los 3 trenes de Avanza País y el número 19. Olga Johnson al Congreso y Hernando de Soto, presidente, el único que puede salvarnos de esta crisis. Gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.